Bueno, como les decía, comenzamos el taller del día de hoy y vamos a seguir con las distintas unidades del curso. La semana pasada desarrollamos la unidad 3. ¿Ok? Hoy comenzamos entonces con la unidad 4. ¿Ok? La unidad 4 lleva como título Escritura y Desarrollo de Documento INRAD. El trabajo autónomo, ya les dije que me equivoqué la fecha antes de que comenzara a grabar. Eh, Esa es la unidad que vamos a ver hoy. Ahora simplemente recapitulando un poco cuál es la estructura y la lógica con que se ha desarrollado este taller. Nosotros en la unidad 1 pues conocimos distintas plataformas para poder hacer una prospección de bases de datos, ¿ok? Que son de libre acceso, que son de confiables en cuanto a quién hace la curatoría de la información, ¿ok? Y ustedes ya todos tienen elegido un tema, ¿ok? Con esa base de datos ustedes desarrollaron manipulaciones matemáticas utilizando el Excel y conociendo algunas de las prestaciones básicas que nos brinda este programa para eso, el manejo de datos, utilizar criterios de búsqueda rápida de información y conocer algunas de las funciones más comúnmente utilizadas para el cálculo de algunos estadísticos, estadígrafos, bueno, conocer las funciones del Excel. El trabajo de las unidades 1 y 2 corresponde a la entrega número 1, ¿cierto? Y esa ya ha sido entregada por todos ustedes. Son 40 estudiantes. Espero poder organizar mi tiempo y tener la revisión lo antes posible. Eh, Ingresa alguien más. Y ese trabajo, bueno, está pendiente, ustedes ya lo ingresaron, pero ya tienen sus resultados, ¿cierto? Y con los resultados, pues han surgido muchas preguntas, inquietudes y ganas de saber más sobre las temáticas. Y para ello, entonces, hemos desarrollado la unidad 3, que es la librería electrónica. Es la clase que hicimos la semana pasada. Y aquí se entregaron algunos antecedentes y algunas estrategias para encontrar artículos en repositorios de información de tipo científico, ¿ok? Que utilizando palabras clave nos sirvan como motores de búsqueda de artículos que se ajusten a nuestro tema de investigación y que nos nutran de información reciente sobre el estado del arte de esta temática en particular, la temática de cada uno de ustedes. Ese trabajo pues sigue siempre en continuo porque si hay interés uno sigue pues, visitando fuentes bibliográficas. Mientras más uno lee, más preguntas van quedando abiertas y eso se retroalimenta leyendo más. Pero el ejercicio que tienen que hacer ustedes y que debería estar avanzado es en la búsqueda de información sobre sus respectivas temáticas en revistas científicas. ¿Ok? Y para eso está la clase de la semana pasada y ustedes ya deberían entonces contar con información científica sobre los distintos temas que nos lleven entonces a poder desarrollar la unidad 4, ¿ok? Que es el informe científico, y que la primera evaluación es el 20%, la segunda evaluación pesa el 20%. ¿Ok? ¿Qué cosas se van a considerar en la evaluación número 2? Esto está pormenorizado y detallado en el programa del curso, lo pueden revisar y si hay dudas o consultas la podemos resolver. Los contenidos a evaluar en el trabajo número 2, que se debería entregar el 26 de octubre, debería constar de la estructura del formato INRAD, ¿cierto? El trabajo que hicimos la semana pasada, activando las secciones y subsecciones del documento INRAD, utilizando los comandos de título y comenzar a tener entonces el esqueleto del informe INRAD. Y el informe INRAD, y lo que vamos a hacer en esta unidad, es comenzar a trabajar, a construir la sección introducción, ¿ok? Eso como primer objetivo de la clase del día de hoy y las tareas que van a quedar asociadas a la sesión. Y comenzar a trabajar en el desarrollo de la sección introducción, material y métodos, perdón. ¿Ok? Entonces, como ven, es un trabajo progresivo cuyo desarrollo en el tiempo va a depender del trabajo autónomo que ustedes destinen a la construcción de este informe. Por lo tanto, ánimo, trabajo autónomo, trabajen sin prisa, pero sin pausas, y eso va a facilitar que a la fecha de entrega de esta, como las siguientes, pues vayan teniendo cada vez un trabajo mejor estructurado que vaya siendo la sumatoria de los esfuerzos individuales de las distintas unidades.
Ahora, esta lámina en la clase pasada yo se las presenté en inglés, ¿cierto? Pero ahora, bueno, la he traducido simplemente como para facilitar un poco el entendimiento de las distintas secciones. Y este es el esqueleto general o lo que debería contener un documento IMRAD, pero pensando en una tesis, ¿ok? Entonces, un documento IMRAD, en estricto rigor, es la sección que es introducción, materiales y métodos, donde vamos a desarrollar más adelante y vamos a mostrar cómo se construye este párrafo, la sección resultados y discusión. ¿Okay? Ese es el formato IMRAD más básico de todos, ¿okay? Pero este IMRAD está pensado ahora como parte de la entrega de una tesis. ¿Okay? Entonces una tesis debe tener título, el resumen, la introducción. Contesto una pregunta. Daniela, no sé si está en primer... Daniela, el trabajo 1 ha sido entregado, está en la carpeta del curso, del Cibeduc Module. Yo todavía no comienzo la revisión y espero poder tenerla lo antes posible. Pero lo que me refería con la entrega del trabajo 1 es que en el fondo ustedes ya tienen los resultados del análisis de datos que están representados en tabla y figura. Con la interpretación de esos resultados a ustedes seguramente se les generaron preguntas, inquietudes, ver si es que realmente lo que los datos informan se corresponde con lo que se conoce. Entonces, básicamente, teniendo los resultados, ustedes y el tema escogido, ya tienen, ya están en condiciones de entonces buscar información complementaria a lo que ustedes intuitivamente ya conocen sobre el tema, pero ahora es formalizar y nutrirnos de conocimiento validado por pares que está publicado y difundido en foros o revistas de tipo científico. Sorry, ahí contesté la pregunta que había entrado por el chat, era en privado, pero aprovecho de contestarla por si les sirve de inquietud al resto de los compañeros. Bueno, lo que muestro aquí en esta figura básicamente es lo que debería contar o todos estos elementos y secciones deben estar incluidas en su trabajo. ¿Okay? Título, el resumen, como dijimos, el resumen es algo que se escribe generalmente al final, ¿okay? Porque en el proceso de construir, de desarrollar la investigación y pasarla al documento, pues sin duda van a ir cambiando las interpretaciones, quizás los análisis o los resultados van a ser perfeccionados, eventualmente si fuese el caso real, con información complementaria que podría ser utilizada, cruzar base de datos, por ejemplo. En el caso y en el contexto de este taller, pues no vamos a hacer la retroalimentación de encontrar nuevas bases de datos para complementar el estudio, las perspectivas que nosotros podamos tener, simplemente por una razón de tiempo. ¿Ok? Pero de cara a esta unidad, entonces vamos a trabajar en el desarrollo de la introducción, materiales y métodos, y vamos a ver algunos aspectos sobre la estructura de los resúmenes que les sirvan a ustedes para seleccionar aquella bibliografía que va a ser más pertinente para su uso en el desarrollo del documento INRAD y en particular de las secciones introducción y discusión, donde es los apartados de este informe INRAD, este informe científico, donde la mayor cantidad de citas se debería ser explotado. O sea, la revisión de la bibliografía se debería ver reflejada en una introducción potente, concisa, pero donde todos los elementos o las argumentaciones o el contexto que están poniendo de manifiesto para el lector esté respaldado por citas bibliográficas. Lo mismo en discusión. ¿Okay? De cara a la lectura de los resúmenes, acá, bueno, se presenta la estructura del resumen. Esto ya lo vimos también en la clase pasada. Simplemente comentar que las diferentes secciones del informe IMRAD, ¿ok? Tienen una lógica interna de construcción para transmitir la información. En el caso de los resúmenes, la pregunta que debe quedar respondida es ¿de qué trató su estudio? Y responderlo en pocas palabras. En general, los resúmenes
en las revistas internacionales o en los congresos, cuando uno va, te piden entre 250 y 350 palabras. ¿Ok? Entonces, de cara a la lectura estratégica de la bibliografía, se les sugiere que entonces se lean los resúmenes, como se comentó en la clase pasada, y que identifiquen si en esta estructura del resumen la forma en que se presenta es el alcance y objetivo, el propósito del documento, del estudio, en este caso, una breve explicación de la metodología, una breve presentación en realidad, y los resultados y la conclusión si la hay. En total, pues 250 palabras es como el ideal alcanzable, aunque de cara a este curso se van a considerar 350 palabras. ¿Ok? Acá hay un ejemplo tipo de un resumen estructurado que se llama comportamiento de vacas lecheras en pastoreos con y sin suplementación con concentrado. ¿Ok? No lo voy a leer en extenso, simplemente les muestro que destacando con atributos de color en los distintos párrafos, uno puede identificar entonces las distintas secciones. ¿Ok? En negrillo, cuando empieza, pues se presenta de qué va el estudio y cuál es el propósito. ¿Ok? Dónde se realizó y cómo se hizo, pues vendría siendo una presentación de los materiales y métodos. Aquí está con bastante grado de detalle, pero permite seguir, hacerse una idea de cómo fue el trabajo y y la, y la adquisición y manejo y análisis de los datos que se generaron. Los resultados en verde, ¿cierto? Y una pequeña conclusión o discusión al final del todo. Cuando ustedes seleccionen los artículos, sin duda los van a haber elegido al haberse leído primero los resúmenes. Entonces, al hacer el ejercicio de leerse los resúmenes, si pueden, utilicen algún destacador, si es que lo tienen impreso o si están trabajando directamente en directo online o en el documento Word, destaquen las distintas secciones del resumen y este ejercicio pues les puede servir a ustedes para comenzar a esbozar lo que sería un eventual resumen. ¿Okay? ¿Qué elementos ustedes incluirían en las distintas subsecciones del resumen que, como digo, se presenta y se desarrolla al final del todo? Pero la lectura estratégica de estos resúmenes sirve para ver de qué trata el estudio y saber si los resultados que aquí se presentan se pueden cotejar, comparar o cruzar esta información con la investigación propia. De cara a la sección introducción, ¿okay? Aquí se presenta de manera gráfica y visual bastante sintética que nosotros debemos utilizar la estrategia del embudo. ¿Okay? Básicamente la estrategia del embudo es que empezamos a contextualizar nuestro tema de estudio desde lo más general, desde el más amplio conocimiento, hacia las temáticas específicas progresivamente que nos lleven a poder presentar la pregunta o la hipótesis que se quiere comprobar. ¿Okay? En la introducción debe quedar explícito el por qué se hizo la investigación, cuál es la problemática, cuál es la importancia de este tipo de estudio, qué es lo que se conoce sobre el estado del arte, cuáles son las brechas en el conocimiento o qué preguntas están abiertas, vale decir qué es lo que se desconoce, ¿ok? Y ustedes en base a la información bibliográfica, los propios datos que ya han visualizado y que ya han trabajado, pues se deberían poder establecer una hipótesis o una predicción que ustedes esperarían encontrar de acuerdo a un escenario hipotético y finalmente plantear de manera detallada, clara y precisa cuáles son los objetivos de la investigación. ¿Okay? Entonces, con estas indicaciones, siguiendo la estrategia del embudo invertido, la construcción de la sección introducción podría tener distintos subniveles. ¿Okay? Podría, que fuesen y se correspondieran con el tópico general, un zoom al tópico más específico, qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe y cuál es la pregunta de investigación. Acá, solo para enfatizar que la introducción se debe entregar al lector los antecedentes que sustentan la investigación y el planteamiento de la hipótesis y los objetivos.
En muchos de las tesis y los artículos, cuando uno los manda a revisión por pares, una de las principales debilidades que se encuentran o que se perciben es que no se establece cuáles son los objetivos y si los objetivos a veces se confunden y se presentan en materiales y métodos. ¿Okay? Los objetivos de la investigación y su hipótesis, si es que la hay, deben ser parte de la sección introducción y generalmente corresponden al último o el penúltimo párrafo. ¿Okay? Entonces, es aquí donde la sección de introducción deben ustedes explotar el trabajo autónomo de lectura independiente de bibliografía para citar el estado del arte o el conocimiento nuevo que se ha generado en los últimos años respecto a una temática. ¿Okay? De cara a las citas, les anticipo que bueno, no les anticipo, lo comentamos también en la unidad 3, nosotros vamos a utilizar el formato APA, de citaciones APA, ¿ok? Esto tiene dos implicancias. Uno, cómo se cita dentro del texto, ¿ok? Y dos, cómo se presentan las referencias bibliográficas en la sección bibliografía o referencia. De cara a la introducción y a discusión y a toda cita potencial que usen, ¿okay? Porque puede haber citas también en material y métodos, por supuesto, deben utilizar la forma de citación APA. Y la citación APA, cuando se utilizan las citas, es simplemente el apellido, coma, el año en que fue publicada la investigación, cuando se trata de un único autor, cuando son dos autores, se nombra el apellido del primer autor, seguido del segundo autor, utilizando I latina o Y, dependiendo del idioma que se establezca a priori, seguido del año también. ¿Okay? Y cuando son más de dos autores, ¿okay? En la citación APA, se nombra el autor principal seguido de la sigla et al. Et al quiere decir es un acrónimo del inglés y colaboradores, y todos. Y en español se escribe ICOL. Ya lo van a poder ver en algunos de los documentos que les va a tocar leer si es que tienen la suerte de que estén en español. Respecto a la sección materiales y métodos, básicamente ustedes deben entregar a modo de comparación muy vulgar, llamémoslo así, una receta de cocina del cómo ustedes prepararon el pastel de Navidad o lo que sea, ¿no? Pero en este contexto ustedes deben entregar de manera pormenorizada y en el orden y la secuencia lógica que lo hicieron, todas las actividades que desarrollaron para dar cuenta a los objetivos que se plantearon. ¿Okay? En el caso de este taller, pues el diseño de la investigación se genera a priori, ¿no? Y nosotros lo que estamos utilizando como materiales para el desarrollo de nuestra investigación son las bases de datos. La base de datos que nosotros utilizamos es el material que nosotros fuimos a colectar para poder desarrollar nuestros análisis. ¿Okay? Entonces, en el contexto de esta investigación, parte importante de material y métodos deberían describir todas las actividades que ustedes desarrollaron para conseguir las bases de datos. ¿Okay? El tema de investigación, por ejemplo, para poder comparar la mortalidad de niños entre 0 y 10 años en países latinoamericanos relacionados con el gasto en inversión en salud, descargamos bases de datos de la CEPAL o de la Unión, de la UNESCO o del repositorio donde ustedes encontraron esta información. Decir que seleccionaron esta base de datos, la descargaron, trabajaron con el programa Excel, seleccionaron países con un criterio, hay de especificar qué criterio fue utilizado, ¿okay? Explicar someramente cuáles fueron las manipulaciones matemáticas que desarrollaron, si calcularon rangos inferiores, detectaron rangos inferiores, promedio, tendencias, regresiones lineales para evaluar
cambios en la pendiente del número de casos en el tiempo de mortalidad infantil, por ejemplo. Entonces, todas esas indicaciones, todas esas tareas y actividades que ustedes llevaron a cabo en el contexto del curso deben estar especificadas, descritas de manera coherente y en el orden lógico en que las desarrollaron en la sección materiales y métodos. ¿Ok? Esta clase está siendo grabada. La PPT que contiene la información y las directrices para la unidad 4 hasta materiales y métodos termina, sin embargo, en referencias bibliográficas. Esta clase la voy a subir completa para aquellos que quieran avanzar de manera autónoma en la construcción de las distintas secciones. Pero dicho lo dicho, entonces, para la sección, para lo que queda de esta sesión, ustedes deberían, uno, o seguir buscando referencias bibliográficas utilizando las palabras clave, 5 palabras clave, ¿ok? En los motores de búsqueda del Web of Science, Google Scholar o en el repositorio de Cielo, y comenzar a leerse los resúmenes para ver si la información que se reporta en esas investigaciones tiene alguna relación con los resultados que han encontrado ustedes, y básicamente comenzar a leerlos y nutrirse de conocimiento nuevo que ayude a entender de mejor forma la temática de estudio y poder relacionar los resultados que han obtenido a la fecha con distintas situaciones relativas a esa investigación en el contexto que ustedes lo estén planteando. Ese es trabajo autónomo. Dejo abierta la palabra por si hay dudas y consultas. Hola. Hola, profe, sí se escucha. Excelente. Pues la palabra es por si tienen dudas, consultas. Referido al trabajo 1, podemos hablarlo, pero le anticipo que no me he visto ninguno de los trabajos porque no he tenido tiempo, básicamente. Y si tienen consultas sobre la unidad 3 y lo que hemos comentado en esta presentación, este es el momento de hacerlo. Voy a dejar abierta la palabra 5 minutos. Y si no hay preguntas, consultas, pues entiendo que todos ustedes están haciendo trabajo autónomo relacionado con el avance de los objetivos del ramo. Profe, una ¿Sí? consulta. No entiendo muy bien lo que hay que entregar el lunes. O sea, ¿hay que entregar el desarrollo completo de la introducción y un resumen? Es el documento con formato IMRAD, ¿ok? La semana pasada vimos cómo podemos construir este esqueleto de documento, ¿ok? Incluyendo las secciones del IMRAD, introducción, material y método, resultados, discusión, bibliografía, ¿ok? Activar y utilizar el comando de títulos, ¿ok? Que básicamente les das una jerarquía a los encabezados de las distintas secciones, con lo cual te permite, uno, generar un índice de tabla dinámica. Eso es parte de la entrega del trabajo 2, ¿ok? Ya lo voy a subir de manera detallada también para que despejar toda duda. Entonces, en el documento que deben entregar es el esqueleto del documento final, ¿ok? En vías de construcción, donde tiene que estar el título, tiene que estar solo el encabezado del resumen, porque el resumen está en construcción, ¿ok? La sección resumen, a pesar de que no haya texto, se deberían ya informar cuáles son las palabras clave que ustedes han utilizado. Después de la sección resumen debería estar en orden de presentación el índice de la tabla dinámica, ¿ok? La tabla dinámica que básicamente es el índice que se construye como se presentó la clase pasada. Y luego en la sección introducción, esta entrega ya debe tener un desarrollo de la introducción con al menos 5 citas bibliográficas. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Vale, de nada. Contestando a Catalina Maya. Catalina pregunta, profesor,
¿Este trabajo tiene que ver con el trabajo uno? La respuesta es sin duda. La idea es que este trabajo es progresivo, ¿ok? Y los resultados del trabajo uno deberían ser explotados y utilizados en la construcción de las distintas tareas. Y de hecho, una cosa que ya se les sugirió y que podrían tenerla presente es dejar en la sección introducción de manera provisoria los gráficos y las tablas que ustedes ya tienen. La entrega del trabajo uno podría estar focalizada, copiada y pegada, pero en construcción y en revisión la sección resultados es su trabajo uno. ¿Ok? Y se espera que de la revisión de los 40 trabajos, pues se puedan dar indicaciones generales o indicaciones específicas a cada uno de ustedes, si es que se puede, de las distintas mejoras que habría que incluir en la construcción de los gráficos, por ejemplo, edición o las tablas. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Quién levantó la mano? ¿El único Profe, que la ha levantado? Sí, que yo tenía una duda de cuándo va a tener la revisión del primer trabajo, yo también como tengo para la hacer misma la duda. retroalimentación. En el programa me parece que la debería tener para la próxima semana. Te cuento que yo estoy con este ramo, que son ustedes 40, tengo otro ramo que son 80, y por ahí hemos tenido algunas dificultades con los ayudantes, pero lo haremos lo antes posible. No me quiero comprometer con una fecha, no recuerdo qué fecha sale en el programa, pero vamos a hacer el intento de respetarla también, ¿ok? A pesar de que hubo al inicio del semestre, hubo una modificación porque tuvimos un fin de semana largo o algo que no hizo perder una semana. Pero en definitiva la voy a revisar lo antes posible y como digo, la retroalimentación, yo espero sinceramente poder hacérsela uno a uno, pero lo veo difícil. Lo que voy a hacer es juntar como observaciones y comentarios y voy a mostrar casos de ejemplos, si ustedes si están de acuerdo, de mostrar resultados donde se vea dónde son los aspectos a mejorar. ¿Okay? Voy a hacer como una recopilación de las fortalezas de la tarea, ¿ok? E ir identificando qué aspectos han sido reconocidos como más débiles y que deberían ser trabajados de manera individual por cada uno de ustedes, si así lo consideran. Ujú. Matías Gracias. Ramírez, no sé si contesté a tu pregunta. Sí, Vale. gracias. Matías Ramírez pregunta, profe, ¿la parte de bibliografía es solo para sitios de donde citamos o hay que incluir los lugares donde sacamos información? Mira, esa es la sección en la unidad 3 y lo que tú tienes que hacer es citar los trabajos que te hayas leído de manera completa, ¿ok? Pero para encontrar y decidir si vas a leer esos trabajos, hay que hacer primero el trabajo de una revisión bibliográfica en los repositorios de información, ¿ok? Entonces, en la referencia tú no tienes que citar, decir, busqué estos artículos en Web of Science o en Google Scholar. Eso no es importante. Lo importante es que llegaste a esos artículos y que esos artículos a ti te proveen de información que bajo tu criterio es súper relevante para que el lector entienda tu tema y conozca sobre las generalidades del tema de investigación y que pueda saber a priori qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe y pueda entonces entender el planteamiento de tu trabajo. ¿Ok? Entonces, de cara a la construcción de la bibliografía y el uso de citas, estas se van a reportar en la sección referencias bibliográficas con formato APA, pero esos trabajos los tienes que citar en las secciones, sobre todo en introducción y en discusión. ¿Ok? ¿Alguien más tiene otra consulta? No es posible que la digan a viva voz, o si tienen el micro malo se entiende, pero porque yo para contestarla la leo. Bueno, dice Amanda Patrick. Profe, yo en el trabajo uno tenía una hipótesis, pero esta no pudo ser confirmada ni descartada con la información de los gráficos. ¿Sirve complementar con la información de los textos académicos leídos? Claro, justamente aquí Amanda va a pasar y les va a pasar a muchos de ustedes que o bien dicen, chútale,
lo que yo esperaba con los resultados que obtuve, pues no me permiten ni apoyar la hipótesis ni rechazarla. ¿Ok? Entonces aquí hay dos cosas. Quizás la hipótesis que planteamos inicialmente, en base al conocimiento intuitivo y superficial, llamémoslo así, del tema, porque bueno, los temas que elegimos no son de nuestra expertise, quizás tenemos alguna noción de lo que vamos escuchando en la tele, de las opiniones que podemos tener en conversaciones con amigos, con la familia, etcétera. Pero en realidad cuando ves los resultados quizás no se cumple lo que tú dijiste, pero al leer la información, pues va a quizás analizar o proponer el trabajo con otra perspectiva. Eso puede ser un caso. Y lo otro es que uno defienda su hipótesis y su objetivo y se cumplen o no, pero entras a compararlos o cotejarlos con la información y con lo que se sabe. Entonces, igualmente vas a poder utilizar la lectura y las referencias bibliográficas, ya sea en la introducción o en tu caso, para nutrir la discusión. Justamente nosotros en este estudio pues planteábamos que al aumentar la temperatura, el metabolismo y la respiración aeróbica aumenta y por eso el consumo de, de almidón y de azúcares pues disminuye en la sangre porque son utilizados, qué sé yo. ¿Ok? Eso no se cumplió y puede haber encontrado artículos que te digan que justamente eso no se cumple bajo condiciones de estrés o de pH alto y que en primavera el pH cambia. ¿Ok? Entonces tú esa información la puedes poner en contexto y en contraste con tu hipótesis y discutir el por qué quizás en tus resultados o en tu diseño experimental no encontraste lo que esperabas encontrar y presentar alguna otra hipótesis alternativa que sirva para que en otros estudios se consideren otros aspectos que tú, dada la limitación de, por ejemplo, recursos para muestreo, o en este caso de tiempo para desarrollar el trabajo, no lo has podido hacer, pero que otros estudios pues lo deberían tener en cuenta. Entonces, la información y la unidad que es de base de datos y referencias bibliográficas, justamente es para que ustedes busquen información pertinente que los nutra de conocimiento nuevo y contingente a la temática de estudio que les sirva para, uno, construir la introducción, que es el objetivo de la unidad del día de hoy, ¿ok? Y tener antecedentes para eh, realizar la discusión. Creo que en virtud del tiempo vamos a dejar la clase hasta acá. Yo voy a dejar de grabar, pero estoy aquí